Buenos días a todos y bienvenidos a la segunda jornada del Condegres. Bueno, los que ya estuvisteis ayer ya más o menos sabéis cómo es el funcionamiento de las diferentes ponencias, charlas, y vamos a ir utilizando el chat para hacer las preguntas. Lo que sí que os solicito, por favor, es que en el chat veis que tenéis dos opciones a la hora de enviar. Tenéis la opción todos los panelistas y participantes. Por favor, clicar todos los panelistas y participantes para que todo el mundo pueda ver las preguntas que hacéis. Si hay tiempo, después de cada ponencia, veré las preguntas que hay y se las remitiré al ponente. Si no es así, el ponente podrá ir respondiendo a través del chat a las preguntas, de manera que es necesario, por favor, que aparezca panelistas y participantes para que todo el mundo también pueda leer las preguntas y las respuestas. Y bueno, pues vamos a comenzar con la primera sesión de hoy, que es el área 3, suelos, humedales y espacios naturales. Y comenzamos con la conferencia invitada a cargo del profesor José Álvarez Rogel, compañero mío de Departamento de Ingeniería Agronómica de la Universidad Politécnica de Cartagena y colega, y que nos va a dar la ponencia sobre el colapso del Mar Menor y su relación con los usos del territorio, la historia de un desastre anunciado. Sé que Pepe ha estado trabajando durante muchos años en la zona del Mar Menor y nadie mejor que él para explicarnos la situación actual y cómo hemos llegado a esto. Pues Pepe, cuando quieras. Bueno, gracias Raúl, buenos días a todos. Antes de comenzar, comentaros que yo no controlo muy bien el Zoom, entonces si algo falla o va demasiado lento, por favor, desde la moderación o Julio, quien esté al cargo, que avise, porque la presentación tiene bastantes vídeos y animaciones y entonces pues puede que se ataje un poco, no lo sé, la hemos probado, aparentemente va bien, pero bueno, si hubiera cualquier cosa, pues me avisáis si va demasiado lenta o cualquier historia, ¿no? Agradecer a la organización del Congreso esta oportunidad, recordar que el Congreso lleva 1 año y medio aplazado y en el último año y medio han pasado un montón de cosas aquí en el Mar Menor, pasan cada día. Entonces, la conferencia que yo iba a dar hace, pues eso, cuando era la organización del Congreso en su fecha original, hasta hoy, pues he tenido que hacer bastantes cambios, pero también pues me ha dado la oportunidad de incorporar cosas que en principio no tenía pensado. Esto no va a ser un repaso de los trabajos que hemos hecho en el Mar Menor, aunque algo vamos a hablar, algo voy a hablar. Tampoco voy a entrar en detalle pormenorizado de todos los aspectos que han incidido en la situación del Mar Menor, pero sí al menos dar una visión para que todo el mundo pues, se acerque un poco más a este asunto, a este problema, a este desastre realmente y a esta situación tan delicada que tenemos aquí con el Mar Menor, ¿no? Cualquier pregunta, cualquier cuestión, pues ya sabéis, como ha dicho Raúl, en el chat o personalmente o, en fin, como queráis. Vale, pues voy a apagar esto para que se vea la pantalla. Y bueno, pues debería de correr la presentación. ¿Veis? Ya sabía yo que algo... Vamos a ver por qué no corre. A ver, ahora. Bueno, pues nada, abrimos el telón y empezamos. Murcia se estremece con el desastre ecológico que sufre el Mar Menor, en cuyas orillas han aparecido decenas de miles de peces muertos o moribundos durante el fin de semana. Un manto de doradas, lubinas, anguilas, cangrejos y un sinfín de especies marinas yace a lo largo de la playa durante varios kilómetros. Los vecinos de localidades como San Pedro de Pinatar no dan crédito a sus ojos.
Por su gravedad, el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad autónoma del sureste de España ha ordenado abrir una investigación para averiguar las causas de esta terrible tragedia, aunque se da por hecho que ha sido provocada por la falta de oxígeno en el agua. Hace exactamente un mes, esta región recibió el azote de las inundaciones de uno de los episodios de dana o gota fría más duros que se recuerdan. El agua dulce y los lodos que inundaron la laguna habrían disparado la proliferación de fitoplancton y bacterias y la consiguiente falta de oxígeno. Los expertos consideran que aún es pronto para saber si la fauna se recuperará por completo o si esta herida en la biodiversidad del Mar Menor perdurará en el tiempo. Bueno, supongo que se ha oído la narración. Esto era el Día del Pilar de 2019. Yo estaba comiendo con mis padres por el santo de mi madre y me empezaron a llegar pues, por WhatsApp vídeos, imágenes y noticias, ¿no? A partir de ahora vamos a retroceder en el tiempo. Esto tuvo una repercusión enorme a nivel nacional e internacional. El Mar Menor apareció en todos los periódicos, en muchos periódicos. Pero ¿por qué llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo ha sido la historia hasta llegar a esto? Es lo que vamos a repasar en los próximos minutos. Y lo primero es ubicarnos. ¿Dónde estamos? Estamos aquí en Murcia, en el sureste de España, y tenemos esta pequeña lagunita de apenas 4,5 metros de profundidad media, anexa al mar Mediterráneo, comunicada con él por una serie de canales que originalmente pues, tenían una comunicación muy angosta. El Mar Menor era hipersalino, sigue siendo más salino que el Mediterráneo, pero debido a los dragados y al aumento artificial de los canales de comunicación, pues ha ido bajando su salinidad y ha ido cambiando su biota, su composición de especies, ¿no? Este es uno de los primeros impactos. Luego está anexo a esta gran extensión, que es el campo de Cartagena, que tiene una pendiente en las partes más alejadas, cerca de las sierras, pues una pendiente un poco más elevada, en general por debajo del 10%, pero un poquito más elevada en estas zonas, pero ya pues una pendiente muy, muy baja en la parte final. Esto no hace que no haya inclinación. Recordad, sabemos todos que la erosión, por citar un elemento que vemos que luego va a intervenir, entre otros factores depende del factor topográfico, longitud de la ladera e inclinación. Poca inclinación, pero mucha longitud puede incidir en que aumenten los riesgos de erosión, ¿no? Aquí tenemos unas sierras litorales de las que vamos a hablar también, porque son donde se origina uno de los impactos que recibe la laguna, ¿no? Esta laguna, el Mar Menor, que como decía es una pequeñita, en realidad, aunque es la más grande del Mediterráneo, pero en relación a su entorno es bastante pequeño, tiene todas las figuras de protección que se pueden tener, aunque no le sirve de nada, o prácticamente de nada. La actividad minera que se ha desarrollado en estas sierras litorales que os comentaba, desde tiempos ancestrales, pues ha tenido un gran impacto sobre la laguna. La actividad urbana brutal, la actividad turística asociada a determinadas opciones de ocio, como los campos de golf también, y desde luego la actividad agrícola, que es, como veremos, pues la que más superficie ocupa en el entorno. Todo esto han hecho que el Mar Menor esté atenazado, rodeado, amenazado y bueno, pues agredido voluntaria o involuntariamente por todas las actividades que realizamos en el entorno, ¿no? Y que van ahí a presionar sobre él. Estas presiones son algunas de las que vamos a repasar. Unas tienen más incidencia han tenido más incidencia en las consecuencias que hemos visto y otras menos, pero todas están ahí. Vamos a empezar a ver un poquito cómo es la zona y vamos a
Aquí tenemos un diagrama climático típico con la evapotranspiración potencial, la temperatura y la precipitación. Vemos pues, que la lluvia es escasa, la temperatura alta y la evapotranspiración potencial anual muy elevada. Pero igual que tenemos un semiárido rabioso, tenemos unas gotas frías, ahora se llaman danas, antes eran las gotas frías, pues muy rabiosas, que nos golpean cada cierto tiempo, ¿no? Y estos golpeos ponen un peligro, más peligro que Homer con el martillo, ¿no? Porque cae mucha agua en muy poco tiempo. Y eso, como veremos, pues tiene unas consecuencias nefastas. Como somos edafólogos, pues vamos a ver, aunque sea un poquito, de cómo es esto en cuanto a los suelos. Fijaros, en estas sierras más alejadas de la laguna tenemos las zonas montañosas donde hay calizas y margas, sobre todo. Luego aquí tenemos unos coluvios cuaternarios con sedimentos en toda la llanura, en la zona de menos pendiente, y en esta sierra litoral, pues de nuevo rocas, calizas, pero también algunas rocas, o sea, abundancia de rocas metamórficas, no sino abundancia. Los suelos, pues aquí tenemos, entre otros, regosoles calcáricos. Aquí está nuestro compañero Antonio, no sé si estará por ahí, fotografiando los piping. En toda la llanura lo que predomina pues, son los calcisoles, con o sin costra caliza. La costra caliza rota en la mayoría de las ocasiones debido al uso agrícola. Y bueno, luego tenemos enclaves donde incluso tenemos suelos rojos, antiguos suelos rojos ahí, que son remanentes, que permanecen como anécdota o como vestigio de lo que fue esto, esos bosques y esa zona mucho más lluviosa con una edafización mucho más intensa. Tenemos rocas volcánicas con feocén en algunos afloramientos, tenemos suelos salinos en la costa y tenemos estos materiales metamórficos también en las zonas de costa, ¿no? Estos serán los suelos que más nos van a preocupar, porque son los suelos principalmente que se dedican a la mayoría de los usos porque son los más abundantes y los que predominan en la zona de menor pendiente. Lancemos los suelos ahora a un lado y empecemos a ver un poquito pues los impactos, ¿no? Aunque ya digo, el impacto principal no depende de esta actividad minera que se ha venido realizando pues desde tiempos de los romanos en toda esta zona litoral, pero siempre quiero hablar de ella cuando hablo del Mar Menor porque ha tenido un impacto importante pues, para deteriorarlo. Y creo que es justo hacer un repaso de actividades y no centrar todo en una única. Esto más o menos iba bien en la minería hasta que pues, durante el principio del siglo XX empiezan las explotaciones a gran escala, a extraerse cantidades ingentes de mineral, empiezan a producirse enormes cantidades de residuos. Aquí se extrae sobre todo hierro, plomo, zinc, en diferentes minerales y otros muchos elementos, ¿no? Pero bueno, estos son los principales, ¿no? Esto forma parte de la faja pirítica que conocemos por toda Andalucía y bueno, pues los sulfuros son pues, sobre todo muy abundantes, ¿no? Esta actividad cesa en el año 91, pero deja su rastro por doquier, en forma de cortas, canteras, residuos, pantanos mineros, etcétera, que siguen hoy en día esparciendo la contaminación hacia todas partes. Esa contaminación no está solo en el sitio donde se hicieron las actividades, sino aguas abajo a través de ramblas, dispersión por el viento, erosión, etcétera. Hay que tener en cuenta que al principio los residuos de lavaderos de mineral se vertían en las ramblas directamente. Y bueno, pues han llegado al Mar Menor, que está bastante afectado, sobre todo en su cuenca sur. Este es el Salado del Opollo, que cuando se seca en verano, pues debido al viento, pues moviliza enormes cantidades de partículas con elementos potencialmente tóxicos, pues que la gente que se pasea por aquí, pues está inhalando muchas veces de forma inconsciente. Claro, tampoco hay ningún aviso de que por aquí no se deba pasear. Entonces, pues la gente no sabe. Los fondos de la laguna, pues sobre todo en la cuenca sur, están bastante afectados. Esto es un trabajo que hicimos hace un par de años, en 2018 ya, con compañeros de Santiago de Compostela, el Instituto Oceanográfico, donde pues, hicimos algo que ya se sabía, pero bueno, le dimos un matiz, ¿no? Que los fondos de la laguna de la parte sur están afectados por alto contenido de metales. Hicimos unas fracciones geoquímicas, hicimos extracción de metales ligados a los AVS y determinamos o vimos que una parte de los metales pues, se encuentran en formas biodisponibles o movilizables, ¿no?
Aquí pues veis 5.000, 4.000 miligramos por kilo de plomo en los sedimentos, en fin. Antes ya habíamos hecho estudios en algunos moluscos y ya habíamos visto pues, que los acumulan. Sobre todo, esto es un pequeño estudio que hicimos nosotros, pero los compañeros del oceanográfico pues, lo tienen esto muy, muy controlado, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa en el agua. En el agua lo que vimos fue que aunque el sedimento tiene alto contenido de metales, pues el agua intersticial del sedimento tiene menos contenido de metales disueltos que la propia columna de agua. Eso lo que nos indica es que las entradas esas por vía eólica o disueltos en las escorrentías pues son bastante altas y que en realidad el sedimento está conservando bastante bien los metales inmovilizados en esos sulfuros que eran los que predominaban, ¿no? O en esos óxidos. El problema es si los sacamos, los sequeamos, los oxidamos, podemos tener algún problema, ¿no? Bueno, esta es una visión que nunca quiero dejar de dar para que se comprenda que hay otros impactos aparte de los que voy a hablar a partir de ahora. Entonces esto lo podemos apartar y empezar a ver otros impactos, como digo. Uno de ellos es el urbanismo y la ocupación del territorio, que en cuanto a los suelos pues nos interesa bastante. Esta es una imagen aérea de los años 60, donde vemos aquí el Mar Menor, la costa, y pues la agricultura abancalando el suelo para cultivar antes de la llegada del regadío y antes de la llegada de las urbanizaciones masivas. Aquí tenemos los cauces pues, que iban por su camino, que podían desbordar, pero que no estaban interrumpidos. Bueno, esta es la situación actual, con una masificación total en la ocupación del territorio, cauces que ya no están donde estaban y regadíos que ya pues, no tienen esos bancales y esas estructuras de conservación. Aquí tenemos la desembocadura de la Rambla del Albujón, la tenemos aquí con esta estrella. La Rambla del Albujón es este cauce que recoge la mayoría de las aguas de escorrentía de los pequeños cauces, canales, ramblas de la cuenca que confluyen aquí y que desembocan aquí. Esta rambla, como vemos, pues, en tiempos desembocaba en toda esta zona su llanura de inundación. Hoy en día es esto un perfecto canal totalmente establecido con tiralíneas y unas construcciones y unos campos de golf, ¿no? Claro, esto pues no funciona porque la Rambla del Albujón, pues cuando viene con agua, viene con mucha agua. En particular, aquí hay un camping que tuvieron que desalojar en 2012 porque se llevó, creo que una persona murió. No consigo entrar en la noticia con detalle, pero se lo llevó el agua por delante, ¿no? Es que ocupamos el territorio, como dirían los compañeros del CIDE de Valencia, que han trabajado mucho en esto, mi amigo Carlos, Juan, pues ocupamos el territorio en todas partes, ¿no? Y no tenemos en cuenta las consecuencias. Estos son los alcázares, que lo tenemos aquí. Los alcázares es una zona que también tiene una parte importante de llanura de inundación de las ramblas y cauces que llevan aquí. Cauces que la mayoría del tiempo están secos, pero cuando llevan agua llevan mucha. Ahora es esto, totalmente construido. Y claro, pasa pues lo que pasa, que cuando viene mucha agua, la liamos. Así amanecía hoy los alcázares. Buena parte de esta población del Mar Menor ha quedado convertida en un lodazal. Si dejamos la vista de pájaro y aterrizamos, se aprecia el alcance de los destrozos. Barro y escombros constituyen el paisaje de la localidad. Sus vecinos empiezan a estar hartos de una situación cada vez más frecuente. Hace 3 años lo perdí todo y he podido verlo hace 6 meses todo arreglado y otra vez lo tengo todo perdido. Ha entrado un montón de agua, el patio, el garaje, bueno, toda la casa, que la hemos reformado entera después de la última riada. Un desastre, a sacar barro. Así que vuelta a empezar de cero, y eso a pesar de que la amenaza no ha acabado. Este mediodía se ha producido un nuevo desbordamiento de ramblas, y aunque las aguas no bajan con tanta furia como ayer, el ayuntamiento ha emitido un aviso urgente, pidiendo a la población para que se subiera inmediatamente a las plantas superiores de las viviendas. Y todo aún cuando se seguía con el rescate de vecinos, unos 300, con unos efectos 3 veces peores que los de la gota fría de hace 3 años. En las últimas horas los Alcázares ha sufrido lo más parecido a un tsunami, en un sitio de costa donde apenas hay olas. Por ejemplo, ayer resultaba imposible distinguir el límite entre el mar y la tierra.
Solo al ver las sombrillas comprendemos que aquí está o estaba la playa. Bueno, pues esto es lo que tenemos, ¿no? Estas cosas. Más cosas que han estropeado o deteriorado o alterado, pues la creación de playas artificiales, que se llamó regeneración de playas y no está, ¿no? Sacar arena del interior para ponerla en la orilla, hacer unos diques aquí, unos espigones para acumular la arena, pues al final solo sirve para que se acumule todo lo que trae el agua y se enfangue todo, ¿no? Se enfanga la playa. Y además la arena va y se la lleva el agua cuando llueve, entonces... Porque claro, como cae con tanta fuerza y hemos invadido su camino, pues claro, no vale. Entonces luego hay que hacerla de nuevo. ¿Quiere decir que no tiene que haber playas? Sí, claro. Pero bueno, pues serían playas artificiales, ¿no? Bueno, y se plantean las cosas de otra manera, ¿no? Pero además es que el urbanismo ha traído otros problemas, ¿no? Como son los vertidos de aguas residuales que durante muchos años se produjeron. Hoy son menos, pero todavía a veces pasan. ¿Por qué? Porque claro, si la población se multiplica por 5 cuando llega el verano, pues las depuradoras no tenían capacidad, ¿no? Entonces nosotros en trabajos hechos a principios de los 2000, pues llegamos a detectar hasta 12 toneladas de carbono orgánico soluble en algunos cursos de agua, de fósforo hasta 2 toneladas al año. Otros compañeros del CEBAT pues, encontraron hasta 50 toneladas de carbono, 70 de fósforo. Claro, esto pues, con un origen claramente asociado a vertidos de aguas residuales, ¿no? De hecho, el cierre de playas no es de ahora, esto es de 2005. En la playa de los Urrutias, donde yo llevo veraneando pues, 30 años, en verano había que cerrar la playa porque se morían los peces porque entraba agua residual a través de este cauce, ¿no? Que arrastraba hasta aquí, ¿no? Entonces no es tan nuevo, viene de tiempo ya. Hoy en día está bastante solucionado el tema de las aguas residuales. Pero claro, lo que entró ahí sigue. Y luego pues tenemos la agricultura, que digamos que como es la que más espacio, más territorio ocupa, pues claro, causa bastante impacto, ¿no? Todo esto que era un secano, pues cambia a regadío por fertilización con la llegada del trasvase Tajo Segura. Aquí tenemos unos mapas donde en marrón tenemos lo que era secano, pues ahora tenemos que todo regadío, ¿no? Tenemos unos 50.000 hectáreas de regadío intensivo. Y claro, luego plantearemos pues, si es bueno o si es malo, pero bueno, yo voy a limitarme a exponer una serie de cuestiones que han ocurrido, ¿no? Y cómo se han manejado, ¿no? Para empezar, laboreo intensivo. El laboreo intensivo, pues ya sabemos lo que pasa con el suelo, destruye la estructura, incluso aquí pues crea una suela de labor. Bueno, esto como hay que cultivar varias veces al año, pues el suelo está en su parte física hecho añicos, ¿no? Porque además no hay obras de conservación. Aquí tenemos esto pues para evacuar el agua precisamente pues para que no se encharquen las lechugas. Ayer Carolina hizo una magnífica presentación, chulísima, de las microestructuras o digamos en detalle cómo la erosión se produce en zonas de cultivo con caballones. O sea, y es que aquí pasan ríos, entonces, pues, muy complicado. Aquí, por ejemplo, tenéis un vídeo donde se ve pues cómo está todo totalmente sin ninguna obra de conservación y cómo además se procura que el agua vaya a los canales pues, para que no encharque las parcelas y pueda correr aguas abajo. Claro, aguas abajo, claro, esto es una urbanización en el Mar Menor, pegado al Mar Menor que vamos a ver ahora. Lo que se trata es que el agua siga su camino. De hecho, sigue tanto su camino que llega a la laguna. Mirad lo que pasa. Estos edificios que se ven aquí eran los que se veían al fondo en el vídeo anterior. Claro, parte de esas aguas que vienen de esas zonas pues acaban en las alcantarillas, desbordándolas y pues pasando lo que pasa. Todo cambia con el trasvase, como he dicho, que en el campo de Cartagena pues
como tenemos tan buen clima y unos suelos en condiciones, aunque estén físicamente destrozados, ¿no? Pues bueno, pues vamos a ponerlos en cultivo, ¿no? Entonces hay unas expectativas de cambiar el regadío, ¿no? Cuando llega el trasvase, pero las previsiones del trasvase no pueden cubrir, o el agua que llega al trasvase no puede cubrir las expectativas de ese regadío que se ha planificado. Con lo cual, pues hacia los años 90, debido a la sequía pertinaz que estaba produciéndose, se autorizaron los pozos provisionales, con un decreto de sequía, para extraer agua subterránea y poder mantener ese regadío que ya se está implantando y se está extendiendo, ¿no? Se hace de emergencia, sin una declaración de impacto ambiental. La cosa es una cosa, algo así, muy, muy resumido. En el campo de Cartagena tenemos 3 acuíferos. El cuaternario es el menos profundo, más superficial. Aquí hay una serie de cultivos ya de regadío, empieza a introducirse agua que llega del trasvase y el nivel del agua subterránea, que era bastante profundo, pues de repente sube tanto y a veces sube demasiado. Pero no solo eso, sino que como estamos fertirrigando, pues estos nitratos, una parte de ellos van al acuífero. Y además tenemos la intrusión marina a partir del Mar Menor. Cuando teníamos un nivel de agua bajo, pues hay una tendencia a que el agua, ese acuífero que contacta con el Mar Menor, genera una intrusión y saliniza el acuífero. ¿Qué ocurre cuando se autorizan estos pozos? Cuando empiezan a funcionar los pozos. Pues claro, ese agua que se saca tiene nitrato y sales. Luego no sirve, salvo que la pasemos por una desalobradora. Con lo cual obtenemos una fracción con la que podemos regar y un rechazo, que es la salmuera. La salmuera que hoy en día se calcula, o hasta hace unos años se calculaba como 10 hectómetros cúbicos al año de producción de salmuera. Salmuera cargada de nitratos y de sales. Agua salada y cargada de nitratos. Si no tuviera nitratos, no es problema. Pues es una agua salada, pero es que tiene nitratos. Fijaros cuánto nitrato. Los pozos hoy en día tienen como 70 miligramos litros de nitrato. Y la salmuera, casi 200. Estos son datos de ahora, de nuestros trabajos, ¿no? Como tenemos un problemón, porque ¿qué hacemos con la salmuera? ¿Vale? Pero este no es de ahora. Ya digo, estos son datos de principios de los 2000 nuestros, donde habíamos medido en varios cauces concentraciones de nitrato. Fijaros que llegamos a medir con una variabilidad a lo largo del año, pues a lo mejor hasta 250, 300, 200, 2002, 2003. Este problema no es de ahora, ya digo. Llegamos a medir hasta 70 toneladas al año de nitrógeno de nitrato en algunos cauces en esos años. Esta es una desalobradora, pues vertiendo, literalmente. Bueno, no la voy a poner porque vamos con poco tiempo. Afortunadamente, algunos de estas aguas pasan a través de los humedales costeros, como vemos aquí, y van dejando los nitratos, 200, 80, 70, 2, a lo largo del sistema, que los va depurando. Incluso el fósforo que muchas veces trae el agua debido a esos vertidos de aguas residuales también se van quedando en los humedales y van amortiguando el efecto sobre el Mar Menor. Los que van directos, como los que van por la Rambla del Albujón que antes hemos visto, pues no tienen esa oportunidad, no se depuran y van directos a la laguna. Pero es que además hay otra cosa. Hay una gran cantidad de adición de estiércol en toda la zona agrícola. Y este estiércol también tiene su efecto. Fijaros, esto es un experimento que hicimos hace unos años con los compañeros de producción vegetal, en el que se adicionó estiércol a una serie de parcelas experimentales y luego se hicieron 3 cultivos de lechuga, fertirrigando de diferente manera. Extrajimos agua de poro del suelo en el entorno de las lechugas durante los 3 ciclos de cultivo, 1, 2, 3, a lo largo de los 40-50 días que duraron. Si os fijáis, este es el nitrato en el agua de poro, en los tratamientos, cómo va disminuyendo a lo largo del ciclo de cultivo. Primer ciclo de cultivo, segundo ciclo de cultivo, tercer ciclo de cultivo. Y además vemos cómo al inicio del primer ciclo de cultivo había más nitrato en el agua de poro que en el segundo y que en el tercero. Recordad que aquí, antes de empezar los 3 ciclos, se añadió el estiércol. ¿Qué ocurrió con el agua que se lixiviaba? Pues fijaros, en el primer ciclo de cultivo, estos son los nitratos a lo largo del ciclo, a 60 centímetros de profundidad. En el segundo hubo más, había más, y en el tercero pues prácticamente no había. ¿Esto cómo se puede explicar? Pues está claro. El estiércol está introduciendo una cantidad de nitratos que al inicio están en la parte superficial
que van disipándose conforme avanza el segundo ciclo de cultivo y que ya no están cuando llegamos al tercero, probablemente porque ya están camino del acuífero. Luego, no solo es la fertilización, que muchas veces están más controladas, sino estas adiciones de estiércol, que muchas veces no tienen ese control tan estricto como lo que añadimos con el agua de riego en un sistema, pues, de fertilización bastante exhaustivo, controlado, ¿no? Pozos, pues pozos hay una miriada de pozos por todo el campo de Cartagena. Claro, estos pozos se abrieron, muchos de ellos, con este decreto de sequía y otros pues sin el decreto de sequía, ¿no? Pero resulta que el decreto de sequía decía: la autorización nunca excederá un plazo de 5 años a contar desde la notificación. ¿Qué notificación? La de apertura. Era una cosa de emergencia. Pero esa emergencia pues no se cumple y pasan los 5 años y los pozos siguen abiertos. Esto es un entramado de cómo están los cauces y las tuberías en el campo de Cartagena actualmente. Veis en azul los ramblas y ramblizos, y en colores pues marrones o anaranjados los montones de canales de drenaje que pues se tienen que recoger los efluentes, ¿no? Tienen que recoger los efluentes y las salmueras para dirigirlos por un salmueroducto a una desalobradora que estaría aquí para evitar el riesgo de la laguna, de que lleguen a la laguna. Pero claro, el salmueroducto se deteriora, no se mantiene como es debido, hay docenas de desalobradoras que no tienen autorización, que entroncan por su cuenta con el salmueroducto, y la estación de bombeo, pues, que debe de bombearlas a la desalobradora, pues funciona malamente o directamente no funciona. Consecuencia, pues un vertido directo de salmuera al Mar Menor con caudales de hasta 400 litros por segundo y concentraciones de nitrato de 350 miligramos litro. Esto un día con otro, una semana con otra y un mes con otro. Claro, pues, evidentemente, como yo decía alguna vez, una catástrofe. Una catástrofe. Claro, hay una investigación para buscar las desalobradoras que, bueno, pues realiza la Guardia Civil. Solo voy a poner un poquito del vídeo para que veamos un poquito cómo está esto montado, ¿no? La verdad es que sí ha sido bastante costoso encontrarlas porque estaban muy bien ocultas. Algunas de ellas estaban metidas en zulos bajo tierra. Pues nos ha llamado mucho la sofisticación de las instalaciones. Policía judicial sí estamos acostumbrados a encontrar por temas de contrabando o de drogas o eso, pero en medio ambiente cuando tienen algo de algún criadero de animales o eso, pues no suelen ser cosas tan sofisticadas. El Seprona de la Guardia Civil de Murcia, en el año 2017, empieza una serie de investigaciones a instancia del Ministerio Fiscal de Medio Ambiente de aquí de la región de Murcia. En las inspecciones que se hacen a primeros de abril del 2019, que son un total de 67 inspecciones, el cuadro de electricidad, las presiones, y este fue la maquinaria que se encontró. Como veis, la instalación es bastante grande. Eso es un producto que se utiliza para desalobrar. Esto es un filtro de arena grande que tienen también, y este es aproximadamente el 33% del agua desalobrada es el vertido que se produce. En algunos de ellos se infiltraban en el subsuelo y en otros casos pues iban a parar a algún canal de drenaje. Bueno, como vamos mal de tiempo no lo vemos entero, pero bueno, está. Luego esto es una realidad. ¿Quiere decir que todo agricultor tiene una desalobradora no autorizada? No. Pero sí que es cierto que ha habido un desmadre en el uso de las desalobradoras y ha generado los grandes vertidos de salmuera. Bueno, todas estas consecuencias, todos estos vertidos, pues tienen una consecuencia, que el Mar Menor pasa de ser un sistema oligotrófico a un sistema eutrófico. Las primeras pistas ya vienen en 2005, 2006, cuando millones de medusas lo invaden la laguna. Bueno, pues las soluciones para esto pasan por parte de la administración por poner barcos para quitar las medusas o poner redes para que la gente se pueda bañar. Obviamente la solución sería atajar el problema de origen, ¿no? Pero bueno, en aquel momento no se hace.
Nosotros, en este trabajo que os he comentado antes sobre los fondos del Mar Menor, pues encontramos flujos desde los fondos a la columna de agua en 2018, pues por ejemplo de amonio de hasta 130 toneladas al año. Flujos difusivos, lo que difunde desde el agua intersticial a la columna de agua. Antes os dije, los metales encontrábamos más disueltos en el agua, en la columna de agua, que en el agua intersticial. Bueno, pues amonio, fijaros, la cantidad de amonio en el agua, fijado el sedimento o en el agua intersticial, que difunde a la columna de agua, una fuente tremenda de nitrógeno que luego se nitrifica. Ya no hace falta ni que entre desde fuera el nitrato, ya está dentro el nitrógeno. Y el fósforo, pues encontramos flujos difusivos de hasta 1,5 toneladas al año, calculamos. O sea, ya da igual que haya dejado de entrar, está dentro y está difundiendo la columna de agua, ¿no? Es ya de por sí una fuente de nutrientes, los fondos, ¿no? Y todo esto está ya en 2016 con pues una proliferación brutal de fitoplancton en la columna de agua que hace que se ponga verde. Se pone verde, no llega la luz al fondo y la vegetación, que en 2014 cubría todos los fondos, pues muere. Más del 90% de la vegetación muere. Aquí tenemos un vídeo donde vemos un mismo punto en 2014 y en 2016. Un punto de muestreo. Como vemos aquí, cubierto por vegetación bentónica, principalmente cimodocenodosa, Caulerpa prolífera, a un auténtico desierto. Claro, si no tienen luz las plantas, pues ¿cómo van a poder vivir? ¿Cómo van a hacer la fotosíntesis, ¿no? Todos esos restos quedan ahí. En parte salen al Mediterráneo y en parte quedan ahí. Claro, ¿cómo no va a haber una reserva enorme de nutrientes si entre lo que ha entrado y todos estos restos ahí, pues, ¿cómo no lo va a haber, no? Rápidamente, la administración empieza a tomar medidas corriendo, yo no sé hasta qué punto, para solucionar el problema o para frenar el problema o por si les cae algo encima a raíz del problema. Se sella el salmueroducto con ayuda de la Guardia Civil y de la policía porque fue bastante polémico. Y claro, los agricultores protestan, pero claro, si a mí la administración me ha dado carta blanca para hacer unas actividades durante años y años y en un mes pretende que yo deje de hacerlas y deje de cultivar, pues claro que me voy a quejar, claro que voy a colapsar Murcia con los tractores, a ver dónde están las responsabilidades. Y esta es la denuncia del fiscal, el famoso caso Dovillo, la primera página, donde aquí dice, se dirige la presente denuncia contra, bla, 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 personas que desempeñan o han desempeñado cargos en la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente. Y hay una serie de iniciales de personas con nombres y apellidos, ¿no? Y de empresas. Esto está en curso todavía, ¿no? La sociedad se moviliza, ya se había movilizado, pues se moviliza aún más y se crea un comité de asesoramiento científico donde vamos una serie de científicos con la idea de hacer una labor de asesoramiento científico. Ante el cariz que toman las cosas, muchos empiezan a dimitir y otros pues dimitimos más tarde, ¿no? Porque los científicos queremos ser científicos y asesorar como científicos. Y como no podemos, pues muchos dimitimos, ¿no? Y luego viene la Dana, de septiembre de 2019, con esas lluvias de casi 300 litros en 24 horas, donde entran muchos hectómetros cúbicos de agua dulce al Mar Menor, donde entran toneladas de nitrógeno en forma de nitrato, toneladas de fósforo y toneladas de sedimento. Es decir, que estos datos están aquí gracias al esfuerzo de un compañero del CEBAS, Gonzalo González, una compañera de la Universidad de Murcia, Rosa Gómez, que por su cuenta fueron allí a recoger muestras, trajeron las muestras y aquí las analizamos, ¿no? Lo digo porque parece que es que esto viene de alguna cosa, de algún proyecto, de alguna... No, esto viene de un esfuerzo personal de unas personas, ¿no? En particular. También
a mí me traen aguas, muestras de agua de la columna de la columna de agua del Mar Menor, donde detectamos hasta 12-14 miligramos por litro de nitrato, cuando 0,1 ya es mucho. Bueno, esto está publicado por ahí en un artículo. Pepe, sí. Empieza cuenta atrás, ¿vale? Intenta... Sí, no puedo correr mucho más, Raúl, porque he perdido... Pero yo te aviso, ¿vale? Perfecto. Aquí tenemos pues otra imagen de la dana. Esta. Vamos a pasar así, simplemente para que se vea un poquito. Como vemos... Bueno, ahí tenemos pues un poco lo que ocurre, ¿no? Luego veis el vídeo tranquilamente. Aquí tenemos otra imagen de lo que viene esa noche, ¿no? En otra localidad de la costa, ¿no? Fijaros, ¿no? Mucha agua, porque vamos, nadie la retiene. Y volvemos a nuestro punto de inicio, a este punto de inicio, con esta brutalidad de peces muertos el 12 de octubre de 2019. Según la Administración, esto ocurre porque entra mucha agua dulce. Acabamos de ver los datos de entrada de nutrientes. Podemos ver los datos de clorofila en el agua, que indica la presencia de fitoplancton en la columna de agua. Y vemos cómo 2015 o 2017, cuando ocurren estos picos, esta muerte de la vegetación del fondo, pues teníamos una proliferación enorme. Pero es que, si nos vamos 2017-2018, antes de la dana de 2019, donde se produjo esa proliferación, vemos que la situación pues, no era especialmente buena. Ya había... Ese sistema estaba eutrofizado de partida, ¿no? ¿Cómo ocurre esto de la muerte de los peces, en realidad? Bueno, pues esta sería la situación predana, un sistema ya eutrofizado, con un fondo que genera difusión de nutrientes a la columna de agua y entradas desde el continente. ¿Qué ocurre entre el 9 y el 14 de septiembre? Bueno, pues que con esa dana entra una cantidad enorme de nutrientes, como hemos visto, y agua dulce, más los nutrientes que están en el sistema, más una estratificación de la columna de agua con el agua dulce en la parte superficial y el agua salada en la parte profunda. Estas aguas, esta gran cantidad de nutrientes, genera una enorme productividad primaria. Esta enorme productividad agota el oxígeno en la columna de agua. Y claro, cuando se agota el oxígeno y se han agotado los nutrientes que ha generado la producción de esa biomasa, pues se produce un colapso del sistema. Toda esa biomasa muere, queda ahí a disposición de los microorganismos que generan un proceso de respiración anaerobia brutal y una sulfatorreducción brutal. Resulta que no hay aire, esas capas de agua están estratificadas, no se mezclan. ¿Y qué ocurre? Pues que todo bicho viviente que se encuentre en esas capas con alta concentración de sulfuros, en esas capas eusínicas, tienen que escapar y escapan a la superficie. Todo lo que no escapa muere. Seguimos con la columna de agua estratificada. ¿Qué sucede hacia el 11-12 de octubre? Sopla viento del norte, el viento del norte desplaza la parte de agua más dulce que está sobre el agua salada hacia el sur del Mar Menor. Su lugar es ocupada por la capa subterránea que llega a la orilla donde toda esa fauna que ha huido pues muere. Esta es una foto aérea donde se ve la capa cargada de sulfuros aflorando en esa zona donde se produce la mortandad masiva de animales. Esta es la respuesta de la sociedad con una manifestación de unas 55.000 personas en Cartagena que parece que va a cambiar las cosas. Las cosas han cambiado poco, en realidad. Tenemos un acuífero que está sobrecargado de nitratos y que está aflorando continuamente al Mar Menor, metiendo esos nitratos pues que han estado entrando durante años debido a estas actividades. Y ahora pues tenemos unos ríos prácticamente donde nunca ha habido ríos. Como veis aquí en estas imágenes. Y esos ríos, o ese río, o ese afloramiento, se está metiendo muchísimos nitratos. Según las estimaciones de varios trabajos, pues hasta 1.000 toneladas de nitrógeno y nitrato al día. Otras estimaciones hablan de casi 4.000. Pues como veis, un desastre, ¿no? ¿Qué se ha hecho?
Bueno, pues el Ministerio tiene el plan de vertido cero con 21 actuaciones y a nivel autonómico ha habido 4 regulaciones que han estado derogando las anteriores a lo largo de estos años. Actuaciones, pues por ejemplo, construir un enorme filtro verde de 40 hectáreas en la desembocadura de la Rambla del Albujón. Este filtro verde ha ido disminuyendo de tamaño según han disminuido los vertidos. Claro, es que hacer un filtro verde pensando en los vertidos que había que clausurar era una barbaridad. El filtro verde no se ha hecho, ni de 40, ni de 9, ni se va a hacer. Las prisas no son buenas para nada. Si hacemos las cosas con prisa, pues al final no se hace. Construir setos para disminuir la erosión. Aquí tenéis algunos de los setos. Aquí tenéis, pues, por ejemplo, la situación de algunas explotaciones, ¿no? Medidas contra la erosión. Aquí las veis. Juzgad. Esto es de ahora, ¿eh? Estas fotos son de ahora. O no fertilizar con nitrato en una banda de 500 metros alrededor del Mar Menor. Vale. Bueno, quien entienda un poco sabrá que realmente todo esto viene de aguas arriba, ¿no? Cosas que hemos hecho o que se han hecho, por ejemplo, nosotros. Bueno, pues aquí, gracias también a los agricultores, pues se instituyó la Cátedra de Agricultura Sostenible para el campo de Cartagena, donde hemos investigado bastante sobre desnitrificación. Lo hemos hecho con bioreactores de madera y con ayuda de SAMUR, la Entidad de Saneamiento de Aguas Residuales de Murcia, pues con humedales también. Esto Carolina ayer lo explicó. Nuestra propuesta implica utilizar ambos sistemas combinados. Esto ha tenido eco en la Unión Europea y bueno, pues nos han hecho una referencia a un artículo, este artículo que os comentaba antes, en un boletín de la Comunidad Europea. Pero claro, nuestra propuesta no pasa por la opción de final de tubería, de poner un sistema aquí abajo para depurar todo lo que viene. Pasa por ordenar la cuenca de forma adecuada y hacer que el agua ya circule en condiciones. Pasa por reducir la erosión. A mí no se me ocurre proponer ni pensar, va a quitarse la agricultura, pero sí tiene que cambiar, la agricultura tiene que cambiar, el urbanismo tiene que cambiar. Necesitamos trabajar a nivel de cuenca y mejorar las condiciones. Si no, todo lo que hagamos va a servir de poco. Como de poco va a servir estos bioreactores enormes, en cuyo diseño participamos aquí en la UPCT, que están aquí al lado de la Rambla de Albujón y que se pretende construir para depurar de forma masiva estas aguas, porque no se puede ir a una opción de final de tubería, hay que trabajar dentro de la cuenca, hay que ordenar el territorio de otra manera y hay que mejorar las condiciones de una manera más lógica, para que las presiones disminuyan. Y bueno, tengo algunas reflexiones para compartir con vosotros al final, porque esto parece muy escandaloso y estaremos todos pensando qué horror, pero yo os hago unas preguntas. ¿Cuántos de nosotros miramos la etiqueta de un producto para saber su procedencia cuando vamos a la compra? Y elegimos solo aquellos que nos garanticen un origen ambientalmente más sostenible. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a pagar más o a consumir menos? ¿Cuántos dispuestos a desplazarnos a hacer las compras a otro sitio, lejano a lo mejor a nuestra casa, sabiendo que allí se venden productos que tienen menor impacto ambiental, en lugar de hacer la compra al lado de casa o en la gran superficie? ¿Cuántos comeríamos únicamente lo que corresponde a la época del año? ¿Cuántos estaremos dispuestos a renunciar a tener en toda la época, en todo momento del año, de todo en el supermercado? ¿O cuántos somos capaces de consumir esos productos con mal aspecto que vemos y nos echan para atrás, en lugar de esos que tienen un aspecto perfecto, ¿no? Este tipo de preguntas hay que hacérselas para entender cómo funciona el sistema del que somos parte, ¿no? Esto no es culpa a los que hacen las cosas mal, pero nos puede hacer pensar un poco que todos tenemos una pequeña participación en cómo son las cosas, porque las cosas las hacemos como son todos cada día. Estos son los paisajes del Mar Menor, para enseñaros, para terminar, que merecen la pena, que es alucinante, que es muy bonito y que tenemos que esforzarnos por conservarlo un poquito, todos. Esto pues es como debería de ser, ¿no? Aguas transparentes, pues que realmente nos aporten algo, ¿no? La recuperación del Mar Menor no es solo que nos podamos bañar y que no nos clavemos en el fango, es mucho más. Bueno, pues ya agradecer a toda la gente que durante estos años ha contribuido, ha participado y ha hecho posible que sepamos algo más.
y por supuesto a la organización del Congreso y a todos los que habéis estado escuchando, y perdonar por el pequeño traspié de los vídeos al principio, que bueno, pues era algo que no estaba previsto, pero que así son las cosas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Pepe, por la presentación. La verdad es que espectacular cómo has sabido sintetizar en estos 45 minutos toda la problemática en todos sus sectores, ambientes, contextos. Así que, bueno, pues felicidades. Además, como también conozco de cerca la problemática, me ha encantado cómo lo has mostrado. De hecho, perdona que te interrumpa, Raúl, pero aquí tú tienes, a lo mejor no has estado implicado directamente, ahora empiezas a estarlo, pero tus trabajos con Diver Farming creo que hay que potenciarlos porque son la alternativa o una de las alternativas. Y aquí tú tienes mucho que decir también. Entonces, bueno, pues eso también hay que decirlo. Tienes 2 preguntas en el chat, ¿vale, Pepe? Ahora mismo tienes 2. Una sobre el carbono orgánico y fósforo total y otra sobre las balsas de denitrificación. Si no te importa, contestas, y si luego al final, antes de los puestos o lo que fuera de tiempo, pues volvemos. ¿Sabes lo que pasa, Raúl? Que hay un montón de cosas en el chat y no sé... A ver, aquí veo una. Vale, tienes una, te digo rápido, tienes una sobre a qué se debe la variación de datos de carbono orgánico total y fósforo total, que son muy dispares. No sé exactamente ahora mismo si son los disueltos en el agua, si son los de fondo, no lo he especificado y lo estoy viendo ahora y tampoco te sabría decir. Igual le preguntas en el chat y a ver qué te responda mejor. Y otro es la propuesta, entonces, serían las balsas de desnitrificación en zonas interiores de la cuenca. ¿Quién tendría la responsabilidad de construirlas? ¿Agricultores, administración? ¿Puede recuperarse el acuífero? Bueno, nuestro punto de vista es, hay dos partes, los agricultores y la administración. Nosotros pensamos que las desalobradoras se podrían utilizar si el efluente se desnitrifica. Entonces, podría haber las fincas bioreactores de pequeño tamaño, que son manejables, en los que se desnitrificara el efluente de las desalobradoras, y luego esto se podría conducir a un sistema de humedales, porque claro, el efluente de los bioreactores, como decía ayer Carolina, tiene carbono y puede suponer un riesgo. Entonces, si esto fuera a humedales, pero claro, el humedal no puede tener cada finca un humedal. El humedal tiene que ser una cosa que tiene que depender de la administración, y no puede haber un humedal, tiene que haber varios. Entonces, podríamos tener balsas en las fincas para la desnitrificación de las salmueras, podríamos tener balsas de bioreactores también a nivel de cuenca, para desnitrificar esos efluentes que corren por los cauces superficiales, como los que Carolina explicó ayer por la tarde, y luego un sistema de humedales que habría que instalar en los lugares adecuados para recoger estos efluentes. ¿Qué pasa? Que hace falta un estudio a nivel de cuenca, de dónde, cómo y cuándo instalar esto de la forma adecuada. Esto es un proceso que podría llevar años. Y esto hay que acompañarlo, por supuesto, por unas prácticas agrícolas menos agresivas, que respeten más el suelo, que generen menos erosión. Hay que hacer un trabajo integrador a nivel de cuenca. Y creemos que es posible. Si no se hace, pensamos que no va a haber alternativa de mejora real. Entonces, bueno, lo vemos así, un conjunto de actuaciones, pero a nivel de cuenca. Muy bien, pues como te he comentado, tienes varias preguntas en el chat. Si ahora te pones y vas leyendo y le puedes ir respondiendo. Pues vamos a pasar ya a la siguiente presentación, ¿vale? Si no te importa, así que, bueno, enhorabuena. Además, tienes muchas felicitaciones por tu presentación en el chat que puedes ir leyendo. Muy bien, gracias, Raúl. Bueno, pues muchísimas